Volvemos nosotros al tema 4. En este momento vamos a hablar sobre las tarjetas de video. Es una forma muy práctica para poder trabajar en el video. Nos va a ayudar a nosotros a poder visualizar mejor la resolución de la máquina y ver cuál es la que nosotros necesitamos. Primeramente, lo que tenemos que saber es los conectores. ¿Bien? Porque no solamente existe el VGA, existen varios tipos de conectores. Hay muchos, pero nosotros vamos a usar los más comunes que están ahorita en el mercado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los conectores, el DVI, que es el último que ha salido ahora, que se está usando ahora en los televisores, se está usando también en las computadoras más modernas, ¿sí? Incluido también el DHMD, que es un conector para las tarjetas de video con salida muy especial. El que nosotros siempre usamos y que lo vamos a ver en casi todas las máquinas computadoras va a ser el VGA. El VGA, ¿no?, es un conector de 15 pines, tipo D, ¿ya? Tipo D, así le llaman. Tipo D VGA, es de 3 líneas y tenemos el macho y tenemos el hembra. El macho va en la computadora, el hembra va en la computadora y el macho es el que se conecta viniendo de la unidad. Hay que tener cuidado a la hora de colocar este conector porque tiene su forma, ¿no? Una parte plana y más ancha en la parte de arriba, una parte más angosta en la parte de abajo. Por eso se llaman tipo D. Hay que tener cuidado porque a veces uno lo quiere poner al revés sin mirarlo bien y puede doblar los pines, ¿no? Los pines son bien susceptibles. Si uno manipula mucho esto, de repente algún pin se afloja o se roba o se malogra. Entonces, normalmente la falla en el monitor o en la pantalla es que le falte un color, no se ve todo rojo, se ve todo verde, ¿no? Cuando a veces falla del cable mayormente, ¿no? Tenemos la conexión PAL, ¿no? La conexión PAL, mayormente el amarillo es video, ¿no? El rojo y el blanco es sonido. La tarjeta de video, ¿ya? Lo único que hace es convertir, ¿no?, la señal del procesador y lo muestra en la pantalla. Esa es la finalidad de la tarjeta de video. Puede ser integrada o puede ser colocada como tarjeta de expansión. La tarjeta de video lo que hace es recibir la información del procesador y la almacena en su propia memoria. Acá sí tienen que tener cuidado una cosa, el video necesita una memoria aparte. Pero, profesor, en mi placa integrada, mi tarjeta de video no tiene memoria. Sí tiene, lo que pasa es que de la memoria principal, de la memoria DIMM que tú le pones, el sistema o el BIOS reserva una cantidad de memoria para el video. ¿Por qué? Porque ahí tiene que almacenar la información para que la pueda mostrar en la pantalla. ¿Ya? La tarjeta de video necesariamente tiene que tener memoria para poder trabajar. La información se procesa y ahora el video, dependiendo de para qué lo utilizamos, ¿no? El video no puede dar una alta resolución, una muy buena en HD, en 3D y todo lo que ustedes quieran, pero eso depende de la tarjeta, no mayormente del monitor. Mayormente el que manda en el video es la tarjeta, porque los monitores que se trabajan en las computadoras son de alta resolución y te pueden dar un buen contraste. Entonces, ¿cuáles son los software que te piden mayor cantidad de video? Los software que te piden mayor cantidad de video son los juegos, ¿no? Por lo mismo que ellos usan mucha textura, profundidad y todo, ¿no? Entonces, para eso también, como usa mucha textura, el video, aparte de tener una buena resolución, también tiene que tener una buena cantidad de memoria. ¿Por qué? Porque la resolución en una pantalla se mide en puntos, y los puntos se llaman píxeles, ¿no? Los píxeles en la pantalla. Entonces, cada punto es un píxel. Y pongamos que si estamos trabajando con una profundidad de color de 256 o de 32 bits color verdadero, pongamos, cada píxel
va a tener 32 bits. ¿Qué significa? Que va a tener 4 bytes. Y si trabajamos 800 píxeles, multipliquen 800 por 4, pero para la primera línea. Y si tenemos 600 para abajo, multiplica eso por 600. ¿Correcto? Y me va a dar más de 2 megas, pero solamente para una pantalla, para un pantallazo. Nada más 2 megas, 3 megas. Entonces, si yo le voy a meter profundidad, efectos, textura, voy a necesitar mayor cantidad de información, mayor cantidad de memoria para poder almacenar eso. Entonces la tarjeta debe estar preparada para poder dar esos efectos, ¿no? Por ejemplo, hay juegos que te piden una tarjeta gráfica con acelerador 3D, con acelerador de video, todo. ¿Por qué? Porque como es una secuencia de pantallazos, cada pantalla pesa 2, 3 o 4 megas, imagínate que va a ser una cosa lenta, sería 20, 24 pantallazos por segundo, una cosa, ¿no?, más o menos buena. Una cosa muy legible sería 12 pantallazos por segundo, pero pongámosle 20. Entonces imagínate 4 megas por un pantallazo, 20, ¿ya? ¿Cuántos serían? ¿No? Serían 80 megas por segundo. Multiplícalo eso por 60 segundos, multiplícalo por 1 hora. Imagínate toda la información que jala el video. ¿No? Por eso es que el video necesita velocidad. Por eso es que el video normalmente siempre está en un bus aparte. Antiguamente se usaba en el PCI porque era rápido, pero ya dejó de ser rápido. Entonces apareció el AGP, ¿no? El AGP en el slot, y ahora está en el PCI Express. Entonces lo están poniendo cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque se necesita mayor cantidad de información, porque ya las cosas van cambiando. Ya los juegos no son como antes. Antes los juegos eran, ¿no?, bidireccionales, solamente ibas para arriba, para abajo, o no, o a la izquierda o a la derecha, no podías irte para atrás o para adelante en tipo de profundidad, ¿no? Ahora sí, ahora tú cuando juegas vas para acá, vas para allá, teniendo todo tipo de profundidad, y todo eso se tiene que guardar en una información, y la información que transmite los datos necesita un buen procesador y sobre todo una buena tarjeta de video. ¿Sí? Vamos a ver la evolución de las tarjetas de video, ¿no? Cómo han sido evolucionadas, cómo trabajan las tarjetas de video. Trabajan con el bus de entrada y salida, ya como vimos al principio. ¿Qué es el bus de entrada y salida? Es el que utiliza para manejo de los periféricos, y los bus han sido cambiando. Por ejemplo, el bus ISA fue uno de los primeros que aparecieron dentro de lo que eran las tarjetas, las clónicas o las compatibles, ¿no? Las clónicas o compatibles usaban este tipo de tarjeta, el famoso ISA. Fíjense, la velocidad era de 8 a 16 bits, no era de 32, y su velocidad de transmisión era lo máximo que alcanzaba era de 33 MHz. ISA era Industrial Standard Architecture, o sea, arquitectura estándar de la industria, ¿no? Era una estandarización para una tarjeta de video, ¿no?, bastante moderada. Estamos hablando de 286, 386 y 486. No estamos hablando de Pentium todavía. Como ustedes saben, IBM ha sido un fabricante de máquinas, ¿no?, porque le llaman antes IBMs incompatibles. IBM siempre se ha caracterizado por hacer sus propios estándares, ¿no? Y IBM sacó la MCA, ¿no?, la Microchannel Architecture, ¿no? La MCA era una tarjeta de video especial, pero ya no trabajaba en 16 bits, sino en 32. Estamos hablando de 386, y con una velocidad de 10 MHz. Y también tenía memoria integrada, ¿no? Trabajaba con una velocidad de nanosegundos, pero era exclusiva de IBM. Solamente lo encontrabas en las máquinas IBM y solamente en IBM podía trabajar. Muy bien. Pero como las clonadas no se quedaban atrás y trataban siempre de buscar, ¿no?, la alternativa, crearon la EISA, ¿no?, la Extend Industrial, ¿no?, la extensión de la ISA, que también trabajó en 32 bits para las 386, y
una velocidad de 10 MHz. También vino incluido con memoria para poder realizar, ¿no? Lo bueno de estas tarjetas, bueno, podría decirse algo bueno, era de que podía ponérsele y podía aumentársele las memorias en un slot de ID, que teníamos un slot blanco, como hemos visto en las memorias, ¿no? Para poder conectarle ahí las memorias adicionales, para poder darle mayor velocidad o poder utilizar mejor la tarjeta. Pero por último se estandarizó en la 486, ¿ya? La 486, la BESA. La tarjeta BESA, una tarjeta exclusivamente de video, era parecido a la ISA, pero va más extendida. Trabajaba con 32 bits y tenía las velocidades aproximadas entre 8 hasta 32, hasta 33 MHz. ¿No? También tenía gran cantidad, en esa época, gran cantidad de memoria, porque un mega era un montón de memoria, ¿no? Tenía una gran cantidad de memoria y ya podíamos ver una buena resolución, ¿no? Nuestro famoso Windows 95. Para este tipo de tarjeta se adaptaba básicamente a toda su interfaz gráfica, porque antes el DOS era texto, ¿no? Era una pantalla negra donde se escribía comandos y se trabajaba con Windows en una resolución bastante baja, porque las tarjetas no ayudaban a eso. Pero cuando ya apareció esta tarjeta Windows, apareció el Windows 95, ¿no? Ya con una alta resolución, mejor presentación y todo en interfaz gráfica. Y de ahí pasamos a la PCI, que hasta ahora permanece la PCI, ¿no? ¿Por qué? Porque la PCI ya agarró las velocidades más adecuadas para las interfaces que usan este tipo de bus, ¿no? Por ejemplo, el sonido, la red y bueno, el módem en algunos casos. Mayormente el sonido y la red. Las famosas PCI, que trabajó de 32 a 64 bits, ya estamos manejando mejor la cosa, ¿no? Estábamos trabajando a 64 bits, mayor ancho de banda, y trabajaba a una velocidad de 66 MHz, o sea, trabaja a la velocidad de la placa, ¿no? La velocidad de la placa es 66 MHz, el Sunbright, ¿no? Y 1000 en las placas modernas, el Northbright. Pero existieron varios tipos de PCI, ¿no? El PCI, por ejemplo, había un PCI de 32 bits, de 5 voltios, había uno de 64 bits. ¿Cómo se le diferenciaba? Porque tenía un adaptador aparte, un pedacito aparte. Había otro de 32 bits de 3.4 voltios, de 3.3 voltios, y había otro de 64 bits de 3.3 voltios. ¿Por qué le bajaron el voltaje? ¿No? Porque aumentaron el ancho de 32 a 64, pero de 5 voltios a 3.3. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué bajan los voltajes? Los voltajes lo bajan porque produce calor. Entonces, como hay mayor transmisión, lo que hacen es bajarle el voltaje. ¿Para qué? Para que produzca menos calor y no tenga problemas de que se malogre, porque acuérdense que la tecnología CMOS no soporta mucha cantidad de calor, ¿no? El Perimeter Interconnection, que es la PCI, ¿no? Normalmente hasta el momento se trabaja, pero con la de 64 bits a 3 voltios, 3.3 voltios. Pero en la PCI, a la hora que nosotros estábamos trabajando con la PCI, también poníamos tarjeta de video, pero no tenía la velocidad adecuada. ¿Por qué? Porque la PCI trabaja con el Sunbright. Entonces nosotros necesitamos trabajar con algo más rápido, ¿no? Porque el video, como le hemos sacado la cuenta, es una cantidad increíble de megabytes por segundo que se tiene que transmitir dentro del procesador y todo. Entonces, para que esto funcione, ¿no? Entonces, es bueno evitar que el procesador haga ciertas cosas y esté más tiempo libre y tenga más facilidades para procesar algunas otras cosas, ¿no? Entonces, si la tarjeta de video lo puede hacer, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un bus aparte, ¿no? Pero no lo pusieron en el Sunbright, sino lo pusieron en el Northbright, en el de alta velocidad,
y crearon el AGP, ¿no? El adaptador gráfico de video, ¿no? El puerto adaptador de gráfico de video. El AGP, ¿ya?, trabajaba directamente con el NOR Bright, ¿sí? O sea, sobre alta velocidad, sobre lo que se llama el boot del sistema. Eso aceleró rápidamente. Aparte que como se conectaba directamente con la memoria, el AGP podía tener acelerador 3D, podía poner su propio núcleo, podía tener mayor cantidad de información en su memoria y podía trabajar directamente sin necesidad de molestar al procesador. Trabajaba directamente con la memoria, ¿no? El AGP. Por eso es que el AGP tuvo mucha injerencia en su época, se pudo trabajar con él y no hubo ningún tipo de problemas hasta que apareció el PCI Express, ¿no? El AGP se consideró mucho, pero hubo varias opciones de AGP, no solamente una. Por ejemplo, el AGP 1X, una velocidad de 666 MHz con una tasa de transferencia de 264 MB. Mire, ve la diferencia que hay, ¿no? Cuando estamos hablando de 30, 40, estamos hablando ahora de 264 MB y un voltaje de 3.3. Ese es el AGP 1X. El AGP 2X, una velocidad de 133 MHz, mire, doblaron la velocidad. Una tasa de transferencia de 528, o sea, duplicaron también la transferencia. Y el voltaje se mantuvo. ¿Por qué? Por el calentamiento. Vino el AGP 4X con una velocidad de 266. Lo volvieron a duplicar y en una transferencia de 1 giga, o sea, también lo duplicaron. Pero aquí el voltaje variaba entre 3.3 y o 1.5, ¿no? Dependiendo de los diseños de la tarjeta, ¿no? Y el AGP 8, que fue el boom, ¿no? Una velocidad duplicada de 533 MHz con una tasa de transferencia de 2 GB y el funcionamiento del voltaje fue entre 0,7 a 1.5. ¿Por qué tienen que bajar el voltaje? Como hemos dicho, por la reducción del calor, ¿no? El calor. De ahí pasamos ya a las que usamos ahora, que son las unidades, las tarjetas o el bus PCI Express. El PCI Express, a diferencia del AGP, lo destronó por una cosa muy importante: el PCI Express es más barato, ¿no? La fabricación es más barata, por lo tanto, la introducción dentro de la empresa, dentro del mercado, también es más barata. Pero también salieron varias versiones, ¿no? El PCI Express X1, que trabajaba a una velocidad de unos gigabits, ¿no? Gigabits. El X4, que trabajó con una velocidad de 8 gigabits. El X8, que trabajó con una velocidad de 16 megabits. Y el X16, que es lo último que salió, que es una velocidad de 32 gigabits. No estamos hablando de bytes, sino estamos hablando de bit, velocidad de transferencia. Y ahí aparecieron, bueno, también en la AGP también hubo también este tipo de conectores, el DVI, ¿no? O también el supercircuito, el super video, que se utilizaba antes para la salida de video con video compuesto, ¿no? El bus AGP comenzó a montarse en las placas, ¿no? Básicamente con unas velocidades muy diferentes, se incrementó las velocidades, pero fue destronado por el PCI Express solamente por cuestiones de mercado, ¿no? O sea, el PCI Express vino con un poquito menos de velocidad, un poquito menos de transferencia, pero a diferencia del precio, no era muy diferente. Estamos viendo las conexiones. El PCI Express siempre se ha mantenido dentro de lo que es el lot, como pueden ver en la pantalla, ¿no? El X1 es más chiquito, el X4 es un poquito más grande, el X8 es más grande, y como hemos visto en la placa que estaba mostrando anteriormente, el X16 es mucho más amplio, ¿no? Es lo que más se usa ahora para las conexiones para el video, ¿no? La resolución y el color, ¿no?
depende, claro, lógicamente, dentro de la tarjeta. Cuando ustedes van a configurar Windows, por ejemplo, botón derecho en el escritorio de propiedades y se van a configuración, resolución, ¿no? En la resolución ustedes ven unos números que dicen 1024 por 768. Eso quiere decir que va a tener 1024 puntos, en la parte de arriba 1024 y por 768 filas, o sea, 1024 por 768. Es la cantidad de píxeles que trabaja. Cuando tú le aumentas, ¿no?, la cantidad de píxeles, los píxeles se reducen en tamaño y aumenta mayor cantidad. Por eso es que mayor nitidez. Después cuando tú le bajas la resolución, todito se achica, ¿no? Porque Windows trabaja con una cantidad de píxeles delimitados, 32 píxeles para un icono, por ejemplo. Entonces, a la hora que tú lo achicas, como los píxeles son más pequeños, los iconos se achican. Pero no puedes ponerle cualquier resolución, ¿no? Tiene un tirador que tú solamente puedes regularlo de acuerdo a lo que te manda el tirador. Pero ¿quién es el que le da las medidas al tirador? La tarjeta de video. Dependiendo de la tarjeta de video es la resolución de la máquina. ¿Ya? Hay tarjetas de video que soportan 10 o 20 resoluciones, hay tarjetas de video que soportan 2 o 3 nomás, ¿no? Entonces, eso depende de la calidad, de la prestación de la tarjeta de video, ¿no? La resolución. La profundidad de color. ¿Qué es la profundidad de color? Es cuántos bits va a usar en un solo punto, ¿no? Un punto. Normalmente se dice 256, que es una versión muy baja, ¿no? Después viene 16 bits, después viene 32 bits, ¿no? 32 bits color verdadero, dice, ahí mismo dice en el Windows, ¿no? Quiere decir que para cada punto vas a usar 256, quiere decir que vas a usar un byte para cada punto. Si tú le dices 16 bits, significa que vas a usar 2 bytes para cada punto. Si dices 32 bits, significa que vas a usar 4 bytes para cada punto. Entonces multiplica todos los puntos que hay en la pantalla por 4, si es que vas a usar el color verdadero, ¿no? Entonces, la tarjeta de video debe tener la suficiente memoria como para poder contener todo eso y poder hacer las profundidades de color. Ya una cosa es la resolución y otra cosa es la profundidad de color. Vamos a repetir para que se vea si se entendió o no. La resolución es la cantidad de puntos que se manejan en la pantalla. Por ejemplo, 800 por 600, 1024 por 768, ¿no? Son resoluciones. Y la profundidad de color es 256, ¿no? Un byte, 16 bits, 2 bytes, o 32 bits color verdadero, que es 4 bytes por punto. O sea, multiplica todos los puntos que hay por 4 bytes y te va a salir la cantidad de bytes que necesitas para almacenar esa pantalla, fuera de los efectos, ¿no? Eso es lo que se llama la resolución y la profundidad de color. Vamos a hablar ahora de la aceleración gráfica. En realidad la aceleración gráfica lo que hace es quitarle al procesador trabajo, ¿no? O sea, tiene sus propios procesadores dentro de la misma tarjeta de video y hace que la aceleración trabaje más rápido. O sea, ya no envía los datos al procesador, sino él mismo lo arregla, ¿no? Eso se llama la aceleración, ¿no? Aceleración 3D, aceleración gráfica. Podemos ver básicamente, por ejemplo, integrar una serie de componentes dentro de la función de forma, ¿no? Es autónoma, sobre todo es autónoma. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser autónoma? Porque si vamos a recargar todo el trabajo que tiene el procesador en video también para que procese la pantalla, para que procese esto, ¿no? Pudiéndolo colocarlo dentro de la tarjeta. Entonces, si la tarjeta lo puede hacer, entonces el procesador va a tener más tiempo y más espacio para poder trabajar en otras cosas y poder trabajar la máquina. Entonces, se va a poder tener mejor efecto de color, mejor efecto de profundidad y sobre todo resolución. Se puede trabajar con una resolución y de ahí viene, por ejemplo, los juegos que parecen reales, ¿no? Los juegos de las animaciones, cuando tú entras al juego, ¿no? El NASCAR 2010 o el 2012 que hay, es un juego de carritos que es excelente, tiene una resolución, pero te pide una tarjeta de video de alta resolución
con 512 megabytes, ¿no? Gigabytes de memoria, que tiene que ser una tarjeta adicional, no puede ser integrada porque las integradas no corre, ¿no? Y un sinnúmero de cosas que te piden en tu video: acelerador 3D, aceleración gráfica, distorsión, empaquetación y un sinnúmero de técnicas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, una técnica que se usa, por ejemplo, para la aceleración de video, ¿no? Es, por ejemplo, en este momento yo, a la hora que están acelerando el video, yo me estoy moviendo, ¿no? A la hora de yo moverme, entonces se filtra solamente la información en mi cuerpo. Yo estoy moviéndome, ¿no? Mientras que el resto que está aquí no se mueve. Entonces el acelerador lo que hace es solamente encuadra mi cuerpo y va trabajando con mi cuerpo, mientras que el otro está estático. El otro no se puede mover. ¿Para qué? Pues si ahí está estático, ¿no? Si está estático, los píxeles van a quedar ahí en la pantalla, entonces no hay problema de trabajarlo. No, eso es una técnica que se usa ahora, ¿no? Se llama un acelerador de video, más o menos para que ustedes tengan la idea. Yo me muevo y la parte cuando me estoy moviendo en mi cuerpo, ya es la que se dice que el procesador, o sea, el procesador de la tarjeta de video, inmediatamente marca el marco y solamente cambia la parte donde me estoy moviendo, nada más. El resto no lo cambia, ¿no? Entonces eso hace que pueda trabajar mejor el video. Es una forma de aceleración de video. Otra forma de aceleración de video, por ejemplo, es el acelerador 3D, cuando se le quiere dar profundidad a las cosas, ¿no? Cuando queremos trabajar con profundidad, acuérdense que es X, Y y Z, ¿no? Entonces cuando aumentamos una medida, lógicamente aumenta la transmisión de data, aumenta la transmisión de información. Entonces la tarjeta necesita un procesador adicional, porque son procesadores, ¿eh? Pequeños, muy simples, muy natos, pero procesadores en sí, ¿no? Que se dedican única y exclusivamente a eso. ¿Para qué? Para que el procesador principal tenga la facilidad de poder trabajar, ¿no? Se garantiza mucho su funcionamiento porque todas estas tarjetas deben ser reconocidas por el BIOS. Acuérdense, el sistema básico de entrada y salida es el que maneja, es el que hace la conexión entre el sistema operativo, ¿no? Y el chipset, ¿no? Y el chipset reconoce la tarjeta. Si el BIOS no reconoce la tarjeta, entonces lo que tú tienes que hacer es actualizar tu BIOS. En este caso sí, ¿no? La recomendación es que hay que tener cuidado con la actualización de BIOS porque a la hora que uno actualiza el BIOS corre el riesgo de que venga con virus o puede ser que tu máquina se malogre, ¿no? Eso lo vamos a ver en temas posteriores. Pero todo tiene que ser reconocido por la tarjeta de video. ¿Está bien? Pero como la tarjeta de video es hardware, voy a necesitar un software. Como lo hablé anteriormente, les dije el Plug and Play, ¿no? El Plug and Play es la que tú pones la tarjeta, ¿no? Tú pones la tarjeta y bueno, listo, ya se acabó. El sistema operativo lo reconoce y listo. Ya no tengo que poner el driver. No, sí, el driver lo ha puesto, pero no lo has puesto tú, sino lo ha puesto el sistema operativo en forma automática. ¿Por qué? Porque para poder trabajar el hardware se necesita un driver, un software. Si no, el sistema operativo no lo puede manejar. Y ese software tiene que haber sido creado especialmente para ese sistema operativo. Yo no le puedo poner un driver de Windows a Linux, ni viceversa, porque cada sistema operativo trabaja de forma diferente, ¿no? Entonces, el sistema operativo maneja la tarjeta de video por el driver, ¿no? Lógicamente, el BIOS es el que maneja la parte mecánica, pero el driver es el que maneja la parte lógica, ¿no? Y normalmente cuando es una buena tarjeta de video, los drivers que viene también viene incluido con algunos sistemas especiales, ¿no? Por ejemplo, las mejores tarjetas, según mi entender, estamos trabajando con las ATI, ¿no? Las ATI son las mejores tarjetas en el mercado, en este momento, según yo, ¿no? Dependiendo de cómo se trabaje, pero son un poquito costosas. Tarjetas de video ATI son muy buenas. Podemos entrar en la discusión, me dicen por ahí que no, la NVIDIA también son buenas, ¿no? Y también conocida como la G4. La diferencia entre una y otra es la clásica, ¿no? La competitividad y el precio.
La ATI son unas muy buenas tarjetas, trabajan muy bien, pero son caras. Las NVIDIA, conocidas como GeForce, son buenas también, pero son baratas. Y por lo tanto sus prestaciones, ¿no?, son un poco menores. No porque sean baratas tiene que ser su prestación menor, no, pero sus prestaciones son menores. Si tú pones en un laboratorio una ATI y una GeForce, la ATI se la lleva de encuentro. Pero a la hora de comprar, la gente prefiere la GeForce. ¿Por qué? Porque es más cómoda, ¿ya? Y no necesita tanta prestación. Por ejemplo, hay tarjetas de video que no solamente sirven para poner el video, sino también capturadoras de video, ¿ya? Las capturadoras de video son aquellas tarjetas, ¿no?, que pueden capturar el video y poderlo transmitirlo, ¿no? Por ejemplo, hay también tarjetas de televisión, ¿no? Tú pones una tarjeta y conviertes tu monitor en un televisor a través de la línea, ¿no?, por ejemplo, de cable o de antena, mayormente de cable, ¿no? Pones el cable y puedes programar tu tarjeta de televisión y puedes ver tu televisión en tu computadora. Pero las tarjetas de capturador de video son otra cosa un poquito diferente. Las capturas de video normalmente sirven para hacer ediciones de video, ya, para poder, por ejemplo, de tu cámara, ¿no?, tu cámara, yo tengo una tarjeta capturadora de video y eso lo va a pasar directamente, ¿no?, como estamos haciendo en este momento. Tenemos una cámara y eso está conectado a una tarjeta capturada de video y esa captura de video lo está mandando a la computadora y la computadora se está encargando de hacer, ¿no?, la grabación necesaria, ¿no? Nosotros no grabamos en forma antigua, no, todo es digital, todo se guarda en un disco duros, pero la captura de video hace que esta señal, que es una señal analógica, pase a través del cable e ingrese a la computadora. Entonces la tarjeta capturadora del video hace la captura del video, ¿no?, y la convierte en digitalización, y la digitalización es guardado en un software enviado a el disco duro, ¿no? Las famosas capturadoras de video. Y también tenemos lo que vimos, las tarjetas de televisión, ¿no? Es fácil, tú compras una tarjeta de televisión, la colocas, mayormente son Plus and Play, ¿no? Le pones su cable y listo, instalas el driver y en el driver viene el manejador de canales para que puedas ver los canales que tú quieres, ¿no?, de cable, ¿no? Hay algunas que aceptan también antena, ¿no?, pero son muy pocas, que yo tenga entendido, ¿no? Entonces, esas son las conexiones, las tarjetas. Ahora vamos a ver los conectores. Los conectores, por ejemplo, el conector PAL, ¿no? El conector PAL siempre se trabaja de la siguiente manera, ¿no? El amarillo es el video, el rojo y el blanco es el sonido. Algunas tarjetas te aceptan, por ejemplo, la tarjeta de televisión te aceptan las dos cosas, ¿no?, la de video y la de sonido. La señal es PAL, en realidad es el conector, ¿no? El conector es redondo, como hemos visto al principio, para poder hacer la conexión de una de video. Normalmente siempre las máquinas ahora en este momento están trabajando con un conector, ¿ya?, le llamamos, de las conexiones VGA, ha pasado a una conexión HDI, ¿no? HDI, que es la conexión gráfica más corriente, y trabajamos ahora con el DVI, ya me acordé, el DVI, ¿no es cierto? El DVI es el conector que se usa ahora para poder manejar todas las conexiones de video, ¿no? Y la tarjeta tiene que aceptar ese tipo de conexiones. Por ejemplo, los televisores no tan antiguos, pero sí televisores de pantalla plana, mandaban las señales a través de VGA, pues tenían su conector VGA, ¿no? Tenía su conector azul. Esos son los televisores de pantalla plana. Entonces quería decir que yo podía poner mi computadora en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces podía poner una pantalla de 32 o una pantalla de 52 y podía, lo único que hacía era conectarlo nada más porque no tenía ninguna necesidad. Lo que pasa es que ahora ha mejorado la conexión a través del DVI. ¿Por qué? Porque los Blu-rays, ¿no? Los Blu-rays son los CDs más modernos, de alta resolución, que trabajan con este tipo de conexión y la conexión es mucho más rápida y más tranquila. Entonces ahora las tarjetas de video vienen con esa conexión y también los televisores vienen con esa conexión. Lo que no pasaba antes, sí hay que tener un poquito de cuidado, era de que
Antes el video del televisor no era igual al video del monitor, por si acaso, ¿eh? Había forma de instalarlo y conectarlo en la tarjeta de video, pero con la conexión PAL, pero el video no era muy bueno, porque el video del televisor siempre es más borroso. Lo que pasa es que los televisores han cambiado de generación. Los televisores ahora se han vuelto de alta resolución. Tenemos televisores en 3D, ¿no? HD, 3D. Entonces ahora las tarjetas de video sí se pueden conectar a los televisores sin ningún problema, ¿no? Basta que solamente tienen que tener cuidado es a la hora de comprar el televisor, ¿no? Ver que tenga la conexión adecuada, ¿no? Si yo tengo una computadora un poquito antigüita, ¿no? No tan antigua, ¿no? Una Core 2 Duo, ¿no? Normalmente voy a tener una salida VGA, como ya conocemos, ¿sí? Pero nunca vamos, pero si vamos a tener una nueva, podemos tener nosotros la conexión DVI, ¿no? Bien, espero que les haya gustado, ojalá, y nos vemos nosotros en el siguiente tema, en el siguiente módulo, donde vamos a conversar sobre lo que es instalaciones y demás. Muchas gracias, les agradezco por haber estado conmigo, muy amable.